Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Poisonous Love basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Napak sonrió con suficiencia al salir del hospital. No necesitaba apresurarse, la doctora Prensini no podía evitarla para siempre. Vivían en el mismo piso y ella tenía una moneda de cambio especial, pero esperar en la puerta de la doctora Prensini resultó inútil. A pesar de tocar el timbre repetidamente, no hubo respuesta. Los vecinos empezaron a fijarse en ella. Napak miró fijamente la puerta cerrada. La doctora Prensini la estaba evitando deliberadamente. No podía esconderse para siempre. En su interior, la doctora Prensini suspiró, frustrada por la persistencia de la actriz. Necesitaba tiempo para olvidar su error y recuperar la compostura antes de enfrentarse a ella, pero los sentimientos persistentes de esa noche la confundían. A pesar de las relaciones homosexuales de sus amigas, nunca pensó que sentiría lo mismo. Pensaba que las relaciones de la doctora Falada y la doctora Melanie eran lindas, y el obstáculo que ellas y sus amantes habían enfrentado las hizo amarse aún más. Sin embargo, si tuviera que preguntarse sobre la posibilidad de que le gustara una mujer, diría que era imposible. Entonces, ¿por qué esa noche le aceleró el corazón? La jornada laboral debería haber comenzado de cero, pero el corazón de la doctora Prensini se aceleró al leer un mensaje de un número desconocido. La foto en su teléfono le hizo temblar las manos. Se obligó a mantener la compostura, no queriendo levantar sospechas. La foto la mostraba dormida, con su rostro y la zona cercana a la parte superior del pecho visibles. ¿Quién podría haber tomado una foto así? La doctora Prensini casi aplastó su teléfono con lágrimas en los ojos. Aunque había empezado a sentirse mejor con la actriz, lo que hizo y usó para chantajearla hizo que esos buenos sentimientos se agotaran, dejando solo ira y odio en su lugar. No me evite, doctora Prensini, si aún quiere que estas fotos permanezcan en secreto, o si no, el mensaje de texto era obviamente una amenaza. La doctora Prensini se secó las lágrimas, pues casi era la hora de ver a los pacientes que esperaban tratamiento. Por muy ansiosa que estuviera, no podía perder el tiempo como médica. Un minuto perdido podía significar la vida de alguien que esperaba su ayuda. Cuando llegó la hora de trabajar, la doctora Prensini decidió ir a la sala de hospitalización para revisar a sus pacientes, ya que los pacientes ambulatorios que esperaban tratamiento eran responsabilidad de otros médicos. La doctora Prensini pasó aproximadamente una hora revisando a sus pacientes y completando sus historiales antes de dirigirse a su consultorio en el centro cardíaco, cuando una llamada interna le informó que los pacientes programados, así como los nuevos, estaban esperando diagnóstico. Comenzaron los exámenes de los pacientes. Algunos pacientes no tardaron mucho, llegando con preocupaciones iniciales sobre posibles problemas cardíacos. Otros tardaban más, especialmente los pacientes mayores que requerían exámenes minuciosos y cuidadosos. Al acercarse el final del examen, la doctora Prensini finalmente se recostó para relajarse. Aunque los exámenes de hoy eran como cualquier otro día, sabía que muchas veces había dejado que asuntos externos interfirieran en sus pensamientos y tuvo que volver a concentrarse en su trabajo. Toc toc. El sonido de alguien llamando a la puerta hizo que la doctora Prensini se incorporara y dejara entrar a la persona. Doctor, un paciente quiere hablar con usted, dijo la enfermera con una sonrisa amable, sabiendo que el turno de la doctora Prensini casi terminaba. ¿Un familiar del paciente? El paciente en persona, señor Pacapom Taranizorn. Por favor, déjenlo pasar, dijo, aunque dudó al oír lo mismo. Como la doctora había tratado al señor Pacaporn desde el principio, no pudo evitarlo, aunque temía que viniera con su hija, pero pareció que lo que temía no sucedió.
ya que el señor Pacaporn vino con su esposa y otra persona que parecía ser su hija, no su hija, lo que la habría puesto ansiosa y posiblemente incapaz de contener sus sentimientos. Hola, señor Pacaporn, señora Notakam, y hola, soy Jai. Traje a mis padres a una consulta con ustedes. Disculpen por venir al final de su turno, no pasa nada. Mi hermana nos dijo que habló con usted y que usted recomendó traer a nuestros padres a una consulta.